compartirles esta charla de esquizofrenia en medicina materno-fetal. Bueno, empezar diciéndoles que el problema de la salud mental es una situación bastante preocupante en sociedades como la nuestra, en realidad a nivel mundial, pero en sociedades como la nuestra cobra bastante importancia por la falta de atención que brindamos a este problema, por carencia de recursos, por carencia de profesionales en sí, situaciones que a la larga conllevan a un descuido de esta parte importantísima dentro de la salud. Vamos a ver, dentro de los trastornos de salud mental, la esquizofrenia como tal es uno de las condiciones psiquiátricas que hacen a la mujer bastante o extremadamente vulnerable. En general, en la población en sí es una situación que hace al quien la padece bastante vulnerable y desafortunadamente una parte en la investigación que todavía sigue ignorando este problema como para investigar o ahondar más en este aspecto. Si de por sí es un problema en la población en general, en las mujeres lo es más aún, porque estamos hablando de una enfermedad que se presenta generalmente en edad fértil, ahora lo vamos a ver, y eso significa que estas mujeres muy probablemente se embaracen y con ello no se afecte uno ser, sino dos, y probablemente más a la larga, porque es toda nuestra sociedad la que se afecta. La esquizofrenia afecta al 1% de la población en general, ¿cierto? Y si sacamos la cuenta que esta enfermedad psiquiátrica es una enfermedad discapacitante, estamos hablando de más o menos 12 millones de vidas con discapacidad. Si sacamos la cuenta desde el momento que se presenta hasta que perdemos a ese paciente o a ese ser humano. El pico de la aparición de esta enfermedad, la esquizofrenia como tal, tiene dos momentos cumbre, que es entre los 20 y 29 años y entre los 30 y 39 años en el caso de las mujeres. Y les mencionaba, ¿no? Ese es el problema porque estamos hablando de edades en las que la mujer es fértil. De hecho, de todas las mujeres con esquizofrenia en edad fértil, más del 60% ha salido gestando o está gestando. A ver, debemos entender el contexto. Como siempre decimos en medicina materno-fetal, no es que desde el momento que se embarazó voy a recién a tener el problema y voy a tener que tratarlo. No, no. Yo tengo que tratar el problema de la esquizofrenia desde antes que se presente el embarazo. En la medida de lo posible, tratar de buscar una paciente lo más equilibrada posible desde el punto de vista de la salud mental para lograr un producto o un resultado de ambos de lo más exitoso posible dentro de las limitaciones que esto implica. Ahora, la esquizofrenia, por eso digo, hablando de ella en una mujer antes del embarazo no disminuye el deseo sexual ni la actividad sexual, pero en el contexto en el que se encuentra una paciente, mentalmente hablando, es diferente. Las mujeres con esquizofrenia presentan una frecuencia similar de edad de la primera relación sexual en comparación con las poblaciones control. Lo que sí tienen menos relaciones estables, menos satisfacción sexual y se reportan más violaciones por la condición misma de la enfermedad. Estas parejas, precisamente por el no tratamiento, por el abandono, suelen tener múltiples parejas sexuales, conductas más riesgosas como el no usar métodos anticonceptivos de barrera, también los contactos con parejas de riesgo, riesgo incrementado por ello de tener enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, VIH, entre otras, herpes y muchas otras. Debemos de entender la naturaleza y la experiencia de la sexualidad en las mujeres con esquizofrenia, ayudar a dilucidar el contexto en el que se producen los embarazos. Estamos hablando de pacientes, a mí siempre pongo el ejemplo del Guasón, ¿no? Si vieron la película del Guasón y si no la vieron, mírenla porque es bastante triste y escalofriante ver la situación. Estamos hablando de un país de primer mundo, Estados Unidos, asumo. El país que fuere, de primer mundo, en donde hay una persona con un problema psiquiátrico, una psicosis evidentemente, que acude regularmente a que el servicio social le dé la medicación. Eso no pasa aquí en la realidad. Nuestros pacientes con esquizofrenia están en la calle, están en la esquina, están afuera de la pollería esperando que le den los residuos, o están cruzando la pista desnudas o desnudos. Esa es la realidad de nuestros pacientes en nuestra sociedad, en Latinoamérica en general, creo yo. Salvo excepciones, de repente Chile, por ahí, no lo sé. Pero en general, esa es la realidad nuestra. Entonces, ese es el contexto en el que tenemos pacientes gestantes.
En esa película llega el momento en el que el servicio social no le puede dar la medicación a este paciente. Y bueno, el paciente se desequilibra y pasa todo lo que ven ustedes en la película. No está muy lejos de la realidad. Lo triste es que cuando uno ve la película dice, pero ¿cómo es posible que dejen de darle medicación a un paciente como ese? Es terrible. Y cuando te ubicas en tu realidad te das cuenta que ni siquiera aquí tenemos ese servicio social que le dé una sola medicación a ningún paciente con esquizofrenia o con psicosis. Se procura en los hospitales hacer las unidades y lo que quieras, pero resulta bastante insuficiente para nuestra población. Peor aún en mujeres gestantes que están realmente abandonadas. Bueno, pues, entonces este es el contexto, esta es la realidad en la que nos encontramos. Nuestro sistema de salud no garantiza la atención de la esquizofrenia en pacientes en general y mucho menos en estas pacientes mujeres, si es que se han embarazado. Hay dos cosas muy importantes cuando uno tiene una gestante con esquizofrenia. Y esas cosas, ese dilema en el que se encuentra la médica o materno-fetal al momento de tratar es, a ver, la paciente estaba utilizando antipsicóticos, entonces, ¿se los continúo o los retiro? Ese es el gran dilema en el que nos encontramos, porque si los continúo, perfecto, de repente estabilizo a la mami, pero ¿qué pasa con el nuevo ser? ¿Qué pasa con el feto? Y lo real es que el quitar los antipsicóticos durante el embarazo aumenta el riesgo de forma elevadísima a que la mujer con esquizofrenia tenga una recaída. Y la recaída sin dudas es mucho peor que la enfermedad con tratamiento. Porque la recaída hace, definitivamente la esquizofrenia sí está asociada a problemas de parto prematuro, a problemas de desequilibrio en la salud mental, como lo es la propia enfermedad, que puede transmitirse con ciertos rangos de temperamento en el feto, en el nuevo ser, o evidenciarse al momento de nacer un feto que no ha tenido, de una mamá con esquizofrenia que no ha tenido tratamiento, presentar problemas de adaptación, alteraciones de sueño, irritabilidad y a la larga, o sea, a futuro, mayores problemas. Por lo tanto, los riesgos asociados al no tratamiento son mucho mayores que si le doy tratamiento. Entonces acá hay un estudio muy simpático, porque ese es el problema cuando uno utiliza ese tipo de medicamentos. La gran mayoría de antipsicóticos está en categoría C. Recuerden la categoría de los medicamentos para tratar a las pacientes con esquizofrenia. Tenemos categoría B, categoría C. En general, el 99% está en categoría C. Entonces, este estudio es un estudio muy simpático porque habla de la esquizofrenia materna y los resultados del embarazo. ¿Debemos o no usar antipsicóticos? Es la gran pregunta, les decía, el dilema. Bueno, tenemos los dos grupos de antipsicóticos, los antipsicóticos clásicos o típicos, la clorpromacina, pimosida, sulpiride, el haloperidol, y los atípicos como la risperidona, quetiapina, lanzapina, clozapina y todo ello. En este estudio del 2010, un poquito antiguo, me pareció interesante porque hacen el control con 3.480 mujeres sin esquizofrenia y en el otro grupo mujeres con esquizofrenia. ¿Ya? Entonces son casi 4 años de seguimiento. Las mujeres con esquizofrenia se les divide en tres grupos. Las que no recibieron tratamiento, las que recibieron antipsicóticos típicos y las que recibieron antipsicóticos atípicos. Entonces, 4 características o variables interesantes que nos importaban para el resultado. Bajo peso al nacer, parto prematuro, pequeña para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Tenemos allí si se presentó o no se presentó y lo importante es el OR, ¿cierto? El riesgo relativo para ver qué tanto riesgo hay, mayor o menor, mayor de 1, pues el riesgo se duplica y todo ello. Entonces, este es el control, ¿cierto? Bueno, y estas son las mujeres, por ejemplo, las que me importan, las que tomaron antipsicóticos típicos y las que tomaron antipsicóticos atípicos. En relación al bajo peso al nacer, el OR 0,95, 1,71 no llega a 2. En el caso de pequeño para la edad gestacional, el OR en el caso de las que tomaron los antipsicóticos típicos, estamos hablando de 1,39, en las que tomaron los antipsicóticos atípicos 1,15. Se queda en 1 siempre, si se dan cuenta. En el grande para la edad gestacional, las que no tomaron antipsicóticos, mujeres con esquizofrenia sin tomar antipsicóticos, el riesgo 1 igual. 0,72 las que tomaron antipsicóticos típicos, 0,55 las que tomaron antipsicóticos atípicos. Podría considerarlo hasta protector, pero bueno, no.
el punto es que esas tres características se mantuvieron casi sin variación. Entonces, no es que se incremente más el riesgo. Sí hubo un ligero incremento, como se dan cuenta aquí, del parto pretérmino en cuanto al OR, que fue 2,46 en las mujeres con esquizofrenia que tomaron los antipsicóticos típicos, los clásicos. Ya, en conclusión, lo que les acaba de leer en el cuadro, la data sugiere que el riesgo para grande para la gestacional y pequeña para la gestacional entre mujeres con esquizofrenia no se altera por el uso de antipsicóticos. Entonces, sí hay un ligero riesgo mayor en las mujeres que tomaron los antipsicóticos típicos de tener el parto pretérmino, que se duplica el riesgo. Entonces, esto es lo que demuestra ese estudio. Ahora, este es otro estudio también bastante interesante del 2015, en donde se evalúa, es una revisión sistemática del uso de antipsicóticos atípicos en mujeres gestantes. En este caso, la idea era pues los riesgos asociados de la enfermedad o el uso de los antipsicóticos de segunda generación en las mujeres con esquizofrenia y su descendencia. Conclusiones o resultados puntual. El retiro brusco de la medicación se asocia a recaídas sin dudas de las mujeres durante el embarazo o altísimo riesgo de recaídas, con todo lo que eso significa: aumento de relaciones sexuales de riesgo, violaciones, muerte materna por algún accidente en la que no se dio cuenta, consumo de sustancias tóxicas, marihuana, cocaína, crack, alcohol, sobre todo cigarro. Entonces, no se aconseja el retirar la medicación. Un ligero incremento de las complicaciones obstétricas, ligero incremento de complicaciones obstétricas para las madres con esquizofrenia. Y en el caso de los bebés había ligero incremento también de riesgo en cuanto a las mamis que no solo tienen esquizofrenia, sino las que tienen trastorno bipolar. Entonces también se evaluó un poquito ese riesgo allí. En cuanto a la morbilidad materna de las gestantes con esquizofrenia, se asocia a peor resultado perinatal en cuanto a óbito, muerte del niño, muerte neonatal, discapacidad intelectual incluso, en las que no fueron tratadas. En el caso de, como dice acá, las madres con esquizofrenia o trastorno bipolar no tratadas, se debe considerar simplemente el ser no tratadas un factor de riesgo para malformaciones congénitas, mientras que el uso de antipsicóticos de segunda generación no se asocia a más alteraciones congénitas en comparación a la población general. Entonces, la medicación debe ir, sin dudas. La evidencia sugiere o apoya el hecho de que los antipsicóticos de segunda generación no producen un cambio significativo o un compromiso posterior que tenga mucha trascendencia en la descendencia de estas madres con esquizofrenia que recibieron la medicación durante el embarazo. Por lo tanto, ¿qué debo entender? Que si es que la paciente está utilizando esta medicación y salió gestando, pues debo de mantenerla. La idea es la dosis mínima necesaria, la más segura posible, pero mantenerla. El retiro no es una opción. Pero igual, como les decía al inicio, la idea es que antes de salir embarazada, pues yo tenga una paciente estable. En el caso de las pocas pacientes que sí van a la institución psiquiátrica, que sí tienen psiquiatra, que les hace el control, que toma su medicamento, y es el psiquiatra el que hace el primer abordaje de esta paciente, porque cuando la tenga a los 20, 19, 18 años, le dirá con qué te estás cuidando o con qué te vas a cuidar, o si está estable, decirle de pronto: ¿has pensado en salir gestando? ¿Cómo vas a hacer para buscar una medicación dentro de las que estamos manejando? Primero procurar que sea una sola. Si son varias, que a veces se necesita porque estos trastornos psiquiátricos vienen acompañados con el trastorno de ansiedad y situaciones adicionales que necesitan más medicación. Entonces el psiquiatra va a ser la primera profesional que evalúe a la paciente ante su riesgo de salir gestando y va a tener que buscar el escenario más propicio posible, buscar una monoterapia si es que se pudiera, disminuir la dosis al máximo necesario y entonces hacer la debida consulta con la ginecóloga o la médica materno-fetal de preferencia para la consejería prenatal correspondiente. Ese sería el escenario utópico, ideal, ¿no? Que buscaríamos para que los resultados sean buenos, porque ciertamente si es que la paciente está controlada, entonces los resultados no serían muy alejados de la normalidad.
con el riesgo que significa, claro está. Las recomendaciones actuales son, como les digo ya por tercera o cuarta vez, es mantener el tratamiento antipsicótico a la dosis más baja posible, con eso sí, seguimiento de terapia cognitiva siempre. Aquí ponen, sugiere si es necesario, pero en realidad el manejo multidisciplinario cuando hay una comorbilidad durante el embarazo es trascendental para lograr el éxito. Entonces yo, en la medida de lo posible, debo procurar, si yo tengo a la paciente gestando y la capté en la gestación, hacer la interconsulta a psicología, a psiquiatría y mantenerlas hasta el final conmigo, incluso hasta el parto, incluso en el posparto, porque recuerden que dentro de los trastornos psiquiátricos que se asocian a un puerperio complicado está el trastorno bipolar y la esquizofrenia, que podrían devenir en una psicosis puerperal, depresión postparto, maternity blues, entre otras. Entonces es importantísimo que yo haga un manejo multidisciplinario hasta el parto y posparto incluso. Eso es lo correcto. Estas recomendaciones no siempre se aplican en la práctica diaria por múltiples razones y dentro de ellas por las mismas pacientes. Hay pacientes que dentro de su control, porque están controladas, empiezan a dejar de tomar la medicación por el miedo que tienen de que la misma enfermedad o las alucinaciones o la medicación le vaya a hacer daño a su bebé. Por eso es que es muy importante, les decía, desde el psiquiatra, antes que lleguen a nosotros, porque cuando ya se embarazaron, pues ya está. Hay que trabajar sobre la marcha, pero es mucho mejor que el psiquiatra haga el abordaje previo y sepa qué va a pasar o qué riesgos tienen estas pacientes. Desafortunadamente la psicoterapia, como les decía, es de muy pobre acceso, no solo a nivel mundial, aquí también en Perú, por las dificultades en cuanto a presupuesto que podemos tener nosotros, la inequidad que existe en cuanto al trato para las enfermedades de salud mental que están ignoradas, más aún ahora en tiempos de pandemia terrible, porque ahora es teleconsulta y la teleconsulta, si no es suficiente ni siquiera para la evaluación clínica, física nuestra de las otras especialidades, peor será de la salud mental, donde tenemos que ver en conjunto a la paciente. Bueno, entonces la gestante con esquizofrenia son pacientes que tienen necesidades múltiples y en la medida de lo posible, como profesional, yo debo de conocerlas para tratar de cubrirlas, al menos en la mayor parte. Este es un estudio ya más reciente, el 2019, que me pareció interesante comentarles porque habla de qué tan pronto sale gestando una mujer con esquizofrenia. Y en este estudio dividen a las mujeres en dos grupos. Las pacientes que tenían algún tipo de anticonceptivo, en general el que fuere, y el otro grupo eran mujeres con cualquier tipo de anticonceptivo no quirúrgico. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Aquí están todas, incluida el BTB, digamos, la ligadura de trompas. Y aquí todas menos la ligadura de trompas. ¿Ya está? Dentro del grupo de anticonceptivos no quirúrgicos, lo volvieron a dividir en las que tomaban las píldoras, las que utilizaban el dispositivo intrauterino, la T, las que se colocaban la anticoncepción parenteral, inyectable, y al final están las de anticoncepción quirúrgica. Bueno, ¿qué es lo interesante del estudio? Si se dan cuenta, en cuanto a porcentaje se refiere, miren que pacientes que utilizan, y dentro de ellas solo dos grupos, con esquizofrenia, sin esquizofrenia, todas mujeres evidentemente, con esquizofrenia y sin esquizofrenia. Entonces, que mujeres que utilizaban cualquier tipo de anticonceptivo, con esquizofrenia 43%, sin esquizofrenia 43%, mujeres que utilizaban cualquier tipo de anticonceptivo no quirúrgico, con esquizofrenia 39%, sin esquizofrenia 37%, lo mismo. Mujeres que utilizaban anticoncepción quirúrgica, con esquizofrenia 36%, con esquizofrenia 5.9%, sin esquizofrenia 6.9%, 6% digamos, lo mismo igual. Y dentro del grupo de anticoncepción no quirúrgica, las píldoras, con esquizofrenia 20%, sin esquizofrenia 22%, dispositivo intrauterino con esquizofrenia 8.9%, sin esquizofrenia 9%. En realidad es lo mismo. ¿A dónde quiero llegar? Que las mujeres con esquizofrenia y sin esquizofrenia sí se les puede captar para que utilicen anticonceptivo. El problema es que las perdemos. Ahora, ¿cuándo perdemos a una paciente? Porque es cierto que la tasa de repetición de embarazo en estas mujeres con esquizofrenia es altísima porque las perdemos. O sea, tenemos la misma llegada, estamos hablando de estudios en primer mundo, desafortunadamente, pero tenemos la misma llegada de pacientes
para que utilicen anticonceptivos, pero las perdemos en el camino. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tenemos una oportunidad para captar a las pacientes en el primer embarazo, que tenemos que entender que una vez que captamos a la paciente con esquizofrenia en su primer embarazo es nuestra oportunidad para realmente ayudarla. ¿En qué sentido? En que debo de registrarla, hacerle seguimiento, iniciar el anticonceptivo posparto o hacer la consejería durante el embarazo, en el posparto continuarla, hacer la coordinación con el psiquiatra y todo ello para no perderla. Entonces, hay muchas variables que intervienen. O sea, si bien es cierto que las llegamos a captar y tienen el anticonceptivo, para que no lo continúen o no lo sigan, hay variables que intervienen en la pérdida de estas pacientes. Factores sociodemográficos en sí, los indicadores de salud mental, la no toma de medicación antipsicótica para que dejen la otra medicación en cuanto a anticoncepción, el uso de sustancias, drogas y en sí mismo el sistema de salud que es tan pésimo. Entonces, la idea es que entendamos que necesitamos reforzar nuestra conectividad a nivel institucional e interinstitucional e intrainstitucional para no perder a estas pacientes. Y el momento del primer embarazo es el momento más importante para captarlas. Las mujeres con esquizofrenia están, una vez más les repito, dentro de la población más vulnerable y las personas con desventajas sociales mayores en comparación a otras patologías. Entonces, los factores que se pueden modificar, como el consumo de tabaco, el alcohol, abuso de sustancias, están en parte determinadas por el poco presupuesto que tenemos para esta población, las carencias a las que está sometida, la discriminación misma, que de parte incluso de las profesionales, los profesionales, cuántos especialistas en otras patologías, incluso ginecólogas mismas que de pronto, ay, viene la paciente y ya, pero mejor pasa al otro consultorio o algo. Ha pasado, por supuesto que sí. Nosotras mismas tenemos ese estigma, esa discriminación con estas pacientes, entonces tenemos que trabajar en base a ello. Este es creo que el último estudio que les muestro, que es muy interesante y es uno de los más completos. Sale en el Lancet en el 2021, el año pasado, y evalúa, como ven aquí, las complicaciones durante el embarazo, el parto y neonatales en mujeres con esquizofrenia. Es un estudio bastante grande, es el seguimiento de aproximadamente 4 años, perdón, casi 3 millones de partos, y dentro de eso es la división. La idea es entender lo siguiente. Tengo el grupo de mujeres con esquizofrenia y dentro de ellas todas las alteraciones o digamos situaciones que se presentaron, óbitos, abortos, complicaciones médicas, problemas con los recién nacidos y todo ello. Y el análisis es el siguiente, en conclusión. En esta tabla tenemos el comparativo de dos barras, la gris y la negra, digamos. La barra gris son las mujeres con esquizofrenia. La barra negra, las mujeres sin trastorno de salud mental severo, ¿sí? El control, digamos. Entonces, la barra gris, las mujeres con esquizofrenia, y la barra oscura, las mujeres sin trastorno de salud mental severo. Y acá está en vertical la tasa de complicaciones. Entonces, tenemos primero, complicaciones solo durante el embarazo. ¿Quiénes ganan? Por supuesto, las mujeres con esquizofrenia en relación al control. Voy a dejar esto un segundo y voy a irme a la tercera columna. Solo complicaciones neonatales. ¿Quiénes ganan? Las mujeres con esquizofrenia, claro está. Complicaciones durante el embarazo y el parto es superior en mujeres con esquizofrenia. Complicaciones durante el embarazo y el periodo neonatal, superior en el caso de mujeres con esquizofrenia. Complicaciones durante el parto y complicaciones neonatales, superior en las mujeres con esquizofrenia. Y complicaciones en el embarazo, parto y neonatales en conjunto, superior en las mujeres con esquizofrenia. Solo aquí, que es superior en las mujeres del control en el caso del parto, pero probablemente por algunas otras variables. La idea es entender que prácticamente no hay variación en el parto, pero respecto a los otros indicadores que son importantes, es superior la tasa de complicaciones en las mujeres con esquizofrenia. Entonces,
este estudio, como dice la conclusión, se enfoca en la importancia de las diferencias en cuanto a los resultados en las mujeres con esquizofrenia, sin esquizofrenia y en cuanto al resultado neonatal. Estamos hablando de neonatos que van a ser el futuro de nuestra sociedad, los futuros pacientes y todo ello. La recomendación es, ahora, de pronto en la conclusión puede salir un poquito desencajado cuando la recomendación es el riesgo metabólico, infecciones geniturinarias, pero lo que pasa es que cuando uno revisa todo el estudio, hay más variables que describe, que son importantes, que de pronto ahí está la referencia de Lancet para que lo analicen, y se ve que en pacientes con esquizofrenia, las que toman medicamentos, los antipsicóticos en sí, tienen más riesgo de desarrollar diabetes gestacional, bebitos a veces grandes para la edad gestacional, ligeramente incrementado, pero a tener en cuenta. Entonces, por eso es que el esfuerzo en enfocarse en estas pacientes que tienen el riesgo de la diabetes gestacional, y también las pacientes con esquizofrenia tienen más riesgo de desarrollar infecciones genitourinarias, que también por otras variables como el abandono en el control, el no seguimiento, el no cumplimiento. La idea es promover desde el inicio el dejar el cigarro, la abstinencia de alcohol, evitar sustancias tóxicas que interfieran en el desarrollo de este nuevo ser. Y bueno, una vez más, lo concluye similar a algunos de los estudios previos que les he mostrado, enfocarnos en establecer programas que puedan reunir las carencias que tienen estas pacientes desde antes del embarazo, porque esa es la idea. Ya cuando la tengan en el camino, nosotros las médicas materno-fetales, a quienes deberían hacernos la interconsulta siempre, o los psiquiatras o los mismos ginecólogos, nosotros ya tenemos que ir en el camino, pero la idea es que desde antes esta mujer potencialmente gestante sea intervenida. Bueno, el periodo perinatal es el momento de mayor riesgo. Aquí les comento algo, cuando uno hace la parte de psiquiatría, psicología pediátrica y todo ello, sabe que una de las primeras etapas en donde puede aplicar test psiquiátricos, psicológicos a los niños es entre los 8 o 9 años, en donde se puede determinar ciertos rasgos del temperamento, y eso asociado al desarrollo cognitivo en esa edad es un predictor fortísimo, son predictores fortísimos de la psicopatología de este niñito o esta niñita a futuro. El temperamento es heredado, lo sabemos, y yo me quiero ir más atrás, no a los 8 o 9 años donde les voy a aplicar los test, sino a la etapa intraútero, y allí es la importancia de lo que les quiero, de la charla en sí, que entendamos que el desarrollo del sistema nervioso, que se da desde el día 3 de la concepción hasta después del parto, el sistema nervioso es mucho más plástico, no solo a nivel del sistema nervioso. Los otros órganos, las otras células que están en pleno proceso de formación también, su plasticidad las hace más sensibles a cualquier noxa que vaya a intervenir. Y en cuanto a noxas, no me refiero solamente a consumo de sustancias, me refiero a que la salud mental materna produce liberación de citoquinas inflamatorias, bloqueos, producción, alteración del eje endocrino, hipotálamo hipófisis, y que van a intervenir en determinada edad gestacional para producir determinado daño que no necesariamente lo voy a ver en una ecografía, que lo voy a ver cuando el bebito nació, en el periodo de adaptación, que hay dificultad para ese periodo de adaptación, que tiene irritabilidad, que va a tener este niño de una mamá con esquizofrenia sin tratamiento y que tuvo muchos episodios o digamos situaciones de psicosis o que estuvieron al límite durante el embarazo. Vamos a tener en estos niños y niñas alteraciones en cuanto al neurodesarrollo, la neurocognición, procesos bioquímicos cerebrales que se van a evidenciar en la niñez en esos test de los 8 o 9 años. Entonces, ya cuando hago el test, en realidad los pediatras o los psiquiatras pueden decir, entonces aquí hacemos la primera evaluación. No, ya perdimos todo el tiempo previo. Desde el embarazo estamos formando la salud mental de este nuevo ser. Las madres con ansiedad y con estrés, que se los digo todo el tiempo a las mamás, las madres con ansiedad o con estrés
producen o liberan citoquinas que interfieren en la salud mental de este feto y que van a dejar secuelas a futuro de todas maneras. Hay estudios, muchísimos estudios, en donde se evalúa el grado de estrés al que está sometida una mujer durante el embarazo. De por sí, las hormonas mismas, el tener 100 veces más estrógeno que una no gestante y 1000 veces más progestágenos que una no gestante, la predispone a ciertos grados de ansiedad y estrés que, si no son bien manejados, tiene repercusión en el nuevo ser. Por lo tanto, nosotros desde el control prenatal tenemos la obligación de hacer la interconsulta obligatoria psicología. Todavía hay que enseñarles a nuestras pacientes, porque cuando uno le hace la interconsulta psicología hay un rechazo inicial de decirte, pero ¿por qué, doctora? ¿Encontró algo raro? Pero no necesito. O al siguiente mes, señora, hizo las interconsultas y a nutrición cumplió, estimulación prenatal cumplió odontología y psicología. No, doctora, es que no lo necesito. Allí estamos nosotras, para enseñarle a la paciente y para hacer que lo cumpla. No es una decisión de la paciente, es una obligación de la paciente cumplir. Y nosotros enseñarle que el manejo exitoso de un embarazo es un manejo multidisciplinario. Y de ser necesario, desde el inicio con el psiquiatra o con la psiquiatra, se le manda. Y esa es nuestra obligación. ¿Qué nos llevamos a casa? Que el manejo de la psicosis en el embarazo aún es un desafío, y más en sociedades como la nuestra, con la pandemia encima y con todas las dificultades y carencias que tiene una sociedad como la nuestra. Muchas gracias, espero que les haya servido la charla. Igual, si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, pónganlo en los comentarios y yo encantada de responderles. Muchas gracias.